Bueno, vamos a empezar con la tercera clase de modelos discretos, en la que vamos a ver una primera parte de lógica de predicados. Bueno, ya vimos hasta el momento que enunciados del estilo 3 es un número natural o la Tierra es plana es lo que llamamos proposiciones porque le podemos asignar un valor de verdad. Puede ser verdadera o falsa. Pero enunciados del estilo x es un número natural no es una proposición porque el valor de verdad de este enunciado va a depender de la variable x. Bueno, los enunciados de este tipo son los que se llaman predicados o funciones proposicionales. Y la variable x recibe el nombre de variable libre. Los vamos a denotar de esta manera. La formalización del enunciado x es un número natural lo escribimos como p de x, dos puntos o igual, y ahí colocamos el enunciado. Todas las constantes o valores que tiene sentido considerar son las que van a conformar el dominio del predicado, que en general lo denotamos con la letra D, o muchas veces con la letra U como universo. Por ejemplo, si consideramos el dominio de los números enteros y formalizamos el predicado x es un número natural, ahí tenemos un predicado bien compuesto, porque tenemos dominio y la asignación. Ahora, no es el único dominio que podríamos tomar. Por ejemplo, podríamos haber tomado los reales en ese caso, también los enteros, ¿sí? O un conjunto. Lo importante es que el dominio me lo tienen que dar o, si no me lo llegasen a dar, voy a tener que definirlo. Cuando tomamos una constante del dominio y la reemplazamos en la variable, vamos a decir que estamos especializando el predicado. Y en ese caso pasaría a ser el predicado una proposición. Por ejemplo, si tenemos el dominio los números enteros y el predicado de x es un número natural, si tomamos por ejemplo el valor 3, que es un número entero, nos quedaría 3 es un número natural. Si tomamos el valor menos 2, nos quedaría menos 2 es un número natural. Y se puede ver que son proposiciones, porque puedo determinarle el valor de verdad. Cuando lo especializamos, la variable está tomando un valor. Por lo tanto, decimos que ahora la variable pasó a ser una variable ligada. Está ligada a un valor. Vamos a ver un poco cómo cuantificamos los predicados. Hay palabras o expresiones que cuando las anteponemos a una función proposicional, acuérdense que predicado y función proposicional es lo mismo, se transforman en una proposición. Por ejemplo, si consideramos el dominio como los seres vivos, las frases todos los animales son aves, algunos animales son aves, existen animales que no son aves, son proposiciones, porque vamos a poder designar el valor de verdad de estas. Se puede ver que lo que está acá haciendo que cambie es la palabra todos, algunos existen. Bien, en estos casos decimos que la variable está cuantificada y que pasa a ser una función de variable acotada. Y hay dos tipos de cuantificadores, los universales y los existenciales. Vamos a ver primero el cuantificador universal. Dado un predicado P de x con dominio D, la afirmación para todo x, lo importante está en el para todo x se verifica P de x, decimos que está cuantificada universalmente, porque estamos diciendo para todo, o sea, para todo valor del dominio, para todo x del dominio, lo vamos a escribir como figura ahí, con esa A invertida y de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Y eso se lee para todo x, se verifica P de x. Ejemplos. Tenemos el enunciado todos los animales son aves. Acá es muy importante definir el dominio porque no nos lo están dando. Entonces vamos a hacerlo de dos maneras. Una de las maneras es decir, bueno, D es el conjunto de los animales, o sea, ese es nuestro dominio. Entonces, P de x, que lo tenemos acá, sería x es un ave. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría formalizado de la manera para todo x, x es un ave, que es lo mismo que decir todos los animales son aves. ¿Sí? Ese para todo está haciendo las veces del todo acá. ¿Sí? Esto sería que cualquier valor del dominio, o sea, cualquier animal, es un ave.
Pero ahora podemos definirlos de esta manera. Podríamos decir, el dominio son los seres vivos. Entonces acá ya tendríamos que definir dos predicados. ¿Sí? Tendríamos que decir un predicado que sea X es un animal y otro predicado que sea X es un ave. Entonces la formalización sería, para todo X se verifica que si P de X, entonces Q de X. Traduciéndolo, esto sería, para todo ser vivo se verifica que si es un animal, entonces es un ave, ¿sí? Eso es lo que está haciendo la palabra son en este caso, ¿sí? El entonces. Uno diría, bueno, me voy a quedar con la primera, que es mucho más fácil, no tengo que definir dos predicados. Pero eso no es tan conveniente, porque cuando tengamos que analizar razonamientos de este estilo, tenerlo definido de esta manera nos va a ser mucho más fácil que de esta manera. De hecho, muchas veces hasta conviene abrirlo, ¿sí? Para poder analizar razonamientos. Entonces, no hay que apuntar a la facilidad, sino que conviene abrirlo lo más que uno pueda. Otro ejemplo. Todos los actores cantan y bailan. Supongamos que el dominio que nos dan son las personas. Entonces, tenemos que definir tres predicados. X es actor, X canta, X baila. ¿Y cómo nos quedaría esto definido? Formalizado. Para todo X, o sea, para cualquier persona, para todas las personas, se verifica que si X es actor, o sea, P de X, implica que Q de X y R de X. ¿Qué significa esto? X canta y X baila. ¿Sí? Entonces, si uno lo quiere especializar esto, toma una persona, Juan, ¿y qué sería? Si Juan es actor, entonces Juan canta y baila. ¿Sí? Eso sería especializarlo. Otro ejemplo. Ninguna persona es una planta. Acá estamos por la negativa, el ninguna. ¿Sí? Pero no deja de ser un para todo, porque me están diciendo que no hay una persona, ¿sí? Está englobando a todos. De todas las personas, ninguno. Entonces, si definimos el dominio como los seres vivos, definimos el predicado X es una persona, otro predicado Q de X, X es una planta, y entonces al formalizar, para todo X, P de X implica no Q de X. ¿Qué nos están diciendo? Que para cualquier ser vivo, si es una persona, entonces no es una planta. ¿Sí? Fíjense que acá queda formada una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque está cuantificada. Si no estuviese cuantificada, sería un predicado. ¿Está bien? Ahora, como dijimos, al cuantificar, se pasa a tener una proposición. Entonces, supongamos que tenemos lo siguiente. Nos dicen que el dominio son los naturales. Ahora, P de X es el predicado X más 2 es mayor que 0. Y Q de X es el predicado X más 2 es mayor que 4. Bueno, podríamos formar esta proposición. Para todo X se verifica P de X. Es decir, que para todo X se verifica que X más 2 es mayor que 0. Y acá, como es una proposición, podemos hablar de su valor de verdad y afirmar que es verdadera. ¿Sí? No en todas las proposiciones lo podemos hacer, pero en este caso, que son afirmaciones matemáticas, podríamos. ¿Por qué? Estamos en el conjunto de los números naturales, ¿no? Ese es mi dominio. Bueno, podemos decir que es verdadera porque habla de para todo x, y si un número positivo se le suma 2, va a seguir siendo positivo. ¿Sí? Y esto significa que sea positivo. Entonces, si no tuviésemos el para todo, no podemos decir nada. Pero al decir para todo, podemos afirmar, ¿sí?, que es verdadera. Para todo valor del dominio. Ahora, si nos basamos en esta segunda, para todo x se verifica q de x es falsa. ¿Cómo decimos que algo es falso? Y para decir que algo es falso, bastaría con encontrar un contraejemplo que nos diga que es falso. Si por ejemplo tomamos el valor x igual a 1, ¿sí?, es un número natural, y cuando lo especializamos, nos quedaría 1 más 2 es mayor que 4, y es falso. Pero como acá nos decía para todo,
encontré uno que no lo cumple, por lo tanto es falso. ¿Sí? Basta con encontrar uno que contradiga eso. Bien, teníamos el otro tipo de cuantificador que era el existencial. Definiéndolo, dado un predicado, P de X con dominio D, la afirmación existe un X tal que P de X está cuantificada existencialmente. La escritura es la misma en cuanto a estructura, simplemente que para el existencial usamos este símbolo. Existe un X que verifica P de X o tal que P de X. Muchas veces para el existencial también se usa la barra, que no se usa para el para todo, pero para el existencial puede usarse. Ejemplo. Existen animales que son aves. Acá, si uno lo analiza antes de ver la parte del predicado, existen animales que son aves. Con encontrar uno, ya esto está bien. ¿Sí? Porque dice que existen algunos. Bien. D son los seres vivos. P de X, X es un animal, Q de X es un ave. Entonces, ¿cómo cuantificamos esto? Existe un X que verifica P de X y Q de X. Hay que tener mucho cuidado acá, porque uno está muy tentado a poner el entonces. Pero acá estamos hablando de un existe, no es un para todo. Sería interesante que analicen cómo quedaría esta frase si acá tenemos un entonces. ¿Sí? El problema estaría con el si pasa esto, entonces lo otro. Acá, ¿qué es lo que estoy afirmando? Que existe un X que verifica que es un animal y es un ave. ¿Sí? Con el existe colocamos el i, no colocamos el entonces. Sería interesante analizarlo, que lo analicen. Ejemplo 2. Tenemos de dominio los números reales. Y P de X es el predicado, X cuadrado menos 1 es igual a 0. ¿Cómo lo formalizamos? Bueno, existe un X tal que P de X. Muchas veces se escribe, en vez de escribir P de X, no se escribe el P de X y colocamos directamente el predicado acá. Existe un X tal que verifica esto. ¿Sí? Bien, ahora, si queremos saber el valor de verdad, acá podemos hacerlo. Ahora, esto va a ser verdadero con encontrar uno que verifique esto. Entonces, por ejemplo, si tomamos x igual 1, nos quedaría 1 más 1 igual a 0. 1 menos 1, acá menos 1, 1 menos 1 igual a 0, que es verdadero. ¿Sí? Bien. Ahora, tercer ejemplo. Tenemos que el dominio son los números reales y el predicado, bueno, el predicado es este. Cuando lo cuantificamos es una proposición. La proposición existe un x tal que x cuadrado más 1 es igual a 0. Bien, esta proposición es falsa porque no hay ningún valor que lo verifique. Lo pueden verificar de varias formas, resolviéndolo, graficándolo, pero no hay ningún valor, ¿sí?, que verifique esto. ¿Está bien? Entonces podemos decir que es falsa. Bien, ¿cómo negar cuantificadores? Esto es muy importante. Si nosotros tenemos que negar un cuantificador universal, o sea, quiero negar el para todo de x p de x, es equivalente a decir que existe un x que verifique no p de x. ¿Sí? De igual manera, negar el existencial, no existe un x que verifique p de x, es equivalente a decir para todo x se verifica que no p de x. ¿Sí? A verlo con ejemplos. Tenemos en el dominio las personas y el enunciado todas las personas hablan español. Vamos a formalizarlo. Decimos que el predicado es x habla español. Cuando lo formalizamos, todas las personas hablan español, nos quedaría para todo x p de x. ¿Sí? Negarlo sería que existe un x que no p de x. A ver, vamos a verlo en forma coloquial. Estamos diciendo que existen personas que no hablan español. ¿Sí? Esa sería la negación del todas. Decir que existe. En otras palabras, si nos dicen todas, con que encontremos una, ya lo negamos.
Otro ejemplo, tenemos las personas y nos dicen que algunas personas hablan español. El algunas nos está hablando de que existe al menos una. Entonces, la formalización, P de X es X habla español, existe un X que verifica P de X. Hay alguna persona que habla español. Negarlo sería que para todo X no P de X. Es decir, todas las personas, ahí está el para todo, no hablan español. Que sería equivalente, para que quede más lindo, que ninguna persona habla español. Si nos dicen que hay algunas personas que hablan español, negarlo es lo mismo que decir que ninguna habla español. Otro ejemplo, tenemos como dominio los animales y nos dicen que todos los murciélagos portan COVID-19. Ahora, formalizando. Uno de los predicados es que X es un murciélago, porque el dominio es los animales, X es un murciélago. El otro predicado es X porta COVID-19. ¿Cómo lo formalizamos? Para todo X, nos dicen todos, para todo X, P de X implica Q de X. A ver, para todo X se verifica que si X es un murciélago, entonces porta COVID-19. Y el para todos es el que nos garantiza el todos. ¿Cómo lo negamos? Hay que negar el para todo, que es equivalente a decir que existe un X que verifica no P de X implica Q de X. Ven que lo que negamos es lo que viene después del para todo X. ¿Sí? Acá hay que hacer una observación, ¿sí? Que esto es una equivalencia. Si P de X implica Q de X es equivalente a P de X y no Q de X. ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? Bueno, primero es obvio si uno lo piensa, pero más allá de eso, si yo esto lo quiero demostrar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una tabla de verdad. Eso lo pueden demostrar tranquilamente, pero es una equivalencia que es muy útil en estos casos, porque yo tengo que negar esto. Y la negación de esto, según esto, va a ser P de X y no Q de X. ¿Sí? Ven que acá, esto hace las veces de P minúscula, implica Q, es equivalente, bueno, y obviamente que acá lo que tenemos es una negación, ¿sí? Negar esto sería equivalente a, acá lo aclaro, negar esto, esta es la observación, negar esto, ¿sí? Es equivalente a esto. Entonces, la negación de esto es directamente escribir, ¿ven? P y no Q, ¿sí? Esta es una equivalencia y se puede probar, ¿sí? Lo pueden probar con una tabla de verdad y les va a dar que es una tautología. En definitiva, nos termina quedando. Existe un animal que es murciélago y no porta COVID. ¿Ven acá? Existe un animal tal que es un murciélago y no porta COVID-19. ¿Sí? Escrito de otra manera, algunos murciélagos no portan COVID-19. ¿Sí? El existe, algunos, es lo mismo. ¿Sí? Animal está dentro de nuestro dominio, entonces algunos murciélagos no portan COVID-19. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. ¿Sí? Dicho de otra manera. Bien. Las funciones proposicionales pueden ser de varias variables porque hay enunciados que no los podemos formalizar, por ejemplo, con una sola. Por ejemplo, si decimos que 2 es menor que 3, para escribir la frase en lógica de predicados, tenemos que hacer uso de dos variables. El predicado ahora va a ser P de X y, porque vamos a usar dos variables, X es menor que Y. Acá, atención con el dominio, porque con esto estamos indicando en dónde está nuestra primera variable y en dónde está nuestra segunda variable. ¿Sí? Entonces, si especializamos, tomamos un valor A igual 2 y un valor B igual 3, ¿sí? Para X y para Y respectivamente, nos queda P de A, B, o sea, P de 2, 3, que sería 2 es menor que 3. ¿Está bien? Ahora,
Al cuantificar todas las variables de una función, de varias variables, decimos que los cuantificadores están anidados. Por ejemplo, acá tenemos una proposición que nos dicen que para todo x, para todo y, se verifica esto que está acá. ¿Sí? Que x más y es igual a 0. Hay que tener cuidado porque esto no tienen por qué ser los dos para todo. Pueden estar alternados de diferentes maneras, tanto en existencial como en universal. Ahora, ¿cómo determinamos si es verdadera o falsa cuando están anidados? Bien, a ver. Vamos a analizar los 4 casos que se nos podrían presentar. Podría presentarse el para todo, existe, existe, para todo existe, existe para todo. A ver, vamos con los que son iguales. Para todo x, para todo y, se verifica p de x. Bien, esto va a ser verdadero si para todo x y para todo y del dominio el predicado es verdadero. ¿Sí? Ahora va a ser falso si existe al menos un x y existe al menos un y del dominio que hace que p de x y sea falso. Esto es igual que el anterior con una sola variable, pero para los dos, en este caso. Ejemplo, tenemos el dominio R por R, ¿sí? Y nos dicen, para todo x, para todo y, se verifica x más y es igual a 0. Esto es falso. Ahora, ¿cómo veo que es falso? Y tengo que encontrar un contraejemplo. ¿Sí? Con encontrar uno, para negar el para todo, utilizamos un existe. Entonces, si tomo x igual 1 e y igual 0, nos queda 1 más 0 igual 0, que es falso. ¿Sí? Reemplazándolo acá, por supuesto, ¿no? 1 más 0 igual a 0. Esto es falso. ¿Sí? Por lo tanto, encontramos alguno, ¿sí?, que nos dice que es falso. Con encontrar uno ya está, porque decía que tenía que ser para todo. Encontramos uno que no. Ahora nos dicen, para todo x, para todo y, si x es positivo y es positivo, entonces x por y es mayor que 0. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la multiplicación de dos positivos siempre es positivo. ¿Sí? Entonces esto es verdadero para todo. Bien. Ahora existe, existe. Existe un x, existe un y que verifica p de x y. Esto va a ser verdadero si existe al menos un x, si existe al menos un y del dominio que lo verifiquen. Y falso si para todo, porque estoy negando un existe, si para todo x y para todo y del dominio esto es falso. Tercer caso. Y acá son los más complicados, que estén alternados. Acá nos dicen, para todo x existe un y que verifica p de x y. Esto es verdadero si para todo valor del dominio existe al menos un y del dominio tal que p de x y es verdadero. Es falso si al menos existe un x del dominio tal que p de x y es falso para todo y del dominio. ¿Sí? Ejemplo. Seguimos con R por R. Para todo x existe un y que hace que x más y sea igual a 0. Es verdadero porque para todo valor real, ¿sí?, x, existe un real, esta es una aclaración, les digo quién es, y igual menos x, tal que x más y es igual a 0. Por ejemplo, acá nos están diciendo que para todo x existe un y. ¿Sí? Si x es 7, existe alguien que hace que esto me dé 0. ¿Quién? Menos 7. Si x es 15, existe alguien que hace que esto me dé 0. Un y, ¿no? ¿Quién? Menos 15. ¿Está bien? Para cualquier valor que yo elija, va a existir alguien que haga que esto me dé 0. Ahora, supongamos que nos dan esto, esta proposición. Para todo x existe un y que hace que esta multiplicación nos dé 3. Es falso. ¿Sí? ¿Cómo pruebo que es falso? A ver, ¿cómo veo que esto es falso? Lo dice acá. Si existe al menos un x del dominio, tal que p de x es falso para todo y del dominio. A ver, es falso porque si tomamos x igual 0, existe 1, tomo x igual 0, nos quedaría 0 por y. ¿Por qué dejo el y fijo? Porque nos dice para todo. 0 por y
es igual a 3. Y esto es falso para cualquier i, porque siempre me va a dar 0. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Y el último caso es que existe un x para todo i que verifique esto, que va a ser verdadero si al menos hay un x tal que p de x es verdadero para todo i del dominio. Y va a ser falso si para todo x del dominio, ven que eso no existe, para decir que es falso lo niego, para todo x del dominio existe al menos un i del dominio tal que p de x y es falso. Una aclaración respecto a estas 4 que dijimos recién. Lo que les recomiendo es sentarse y mirarlas con mucha paciencia y ponerse ejemplos para entenderlas. Una observación importante es notar que estas dos cosas no son iguales, ¿sí? Para todo x existe un y, no es lo mismo que existe un y para todo x, ¿sí? Tan invertidas, uno diría que son equivalentes, pero no lo son. Por ejemplo, para todo x existe un y que verifica que x menos y es igual a 2. Esto es verdadero, porque para cualquier real x, por eso para todo, para cualquier real x, va a existir un y, acá se los aclaro, y igual a x menos 2, tal que x menos y es igual a 2. Es verdadero. ¿Sí? Esto mírenlo bien, con cariño, para ver que es así. ¿Sí? Ahora, fíjense que lo único que hice fue acá invertir los cuantificadores. Existe un i para todo x que verifica lo mismo. ¿Sí? Y esto es falso, porque para cualquier i del dominio existe un x real tal que esto es falso. ¿Por qué no estoy poniendo un ejemplo acá? Porque esto queda para que lo verifiquen ustedes. ¿Sí? Pongan un ejemplo, que es la forma más fácil de verificarlo. Bien, con esto terminamos los temas de hoy. La próxima ya vemos la segunda parte de predicados.